f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos 2 sobre el logaritmo natural de x menos x más 4. ¿Listo? Entonces, recordamos que lo primero que tenemos que hacer es el dominio de la función de arriba, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos 2. Que esta es una función radical y que el dominio de una función radical debe cumplir que su función interna sea mayor que 0. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y que esto lo resolvemos con la fórmula cuadrática. Entonces, creo que esto da algo como x igual a ¿qué? 1 y el otro menos 2. Correcto. O sea que en la recta numérica, antes de llevar todas las soluciones allá a un solo lado, vamos a ver la sola solución de esto. El dominio de esta función, a ver cómo nos queda. Entonces, por aquí vamos a tener el valor menos 2 y por aquí tendría el valor 1. 1. ¿Ok? Entonces reemplazábamos un valor de este intervalo que puede ser menos 3, de este intervalo entre un positivo y un negativo el 0, y después del 1 puede ser nuevamente el 3. Entonces reemplazamos esos valores aquí en nuestra función a ver si eso efectivamente es mayor que 0. Entonces me quedaría como menos 3 elevado al cuadrado más menos 3. Un momento, por favor, chicos. Estábamos reemplazando el valor menos 3 dentro de la función interna para ver si efectivamente eso era mayor o igual que 0. Entonces, en x al cuadrado, en x menos 2. A ver si esto es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuánto daría eso? Creo que eso da como 4 positivo. Creo que da 5. Profe, 4. Sí, da 4, ¿cierto? Y 4 sí es mayor que 0, por lo tanto, en este intervalo sí tenemos o sí cumple la condición. El intervalo de vale 0. Entonces 0 elevado al cuadrado más 0 menos 2, esto da menos 2 y menos 2 no es mayor que 0, por lo tanto en este intervalo no se cumple la condición. ¿Ok? Y en el último que debíamos reemplazar 3, o habíamos escogido el 3 para reemplazar, sería 3 al cuadrado más 3 menos 2. Esto me quedaría el 12 menos 2, creo que da 10 por aquí. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí, profe. Ok, y 10 sí es mayor que 0. Entonces, este intervalo sí cumple la condición. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que lo que habíamos visto, aquí vamos a tener dos curvas que empiezan en este punto, empiezan en estos dos puntos, es decir, en el valor 1 y en el valor menos 2. Entonces, si empieza ahí, hacia la izquierda me dice que no, pero hacia la derecha me dice que sí, por lo tanto, hacia acá sí hay curva. Y aquí en el valor, en el valor menos 2, también voy a empezar una curva, pero me dice hacia la derecha no, pero hacia la izquierda sí, entonces voy hacia la izquierda. Significa que el dominio de esta función iría desde menos infinito hasta menos 2, incluido, unido con el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Ahora sí, esa
solución la voy a colocar en mi recta numérica para combinarla con todas las otras soluciones. Entonces aquí tenemos nuestro eje y voy a pintar entonces las soluciones de esta. Me dice que empezaría, vamos a decir por ejemplo que por aquí está menos 2, por aquí está menos 2, por aquí está el 1. Y tendríamos que de acuerdo a eso, el dominio de la función g haría desde acá, lo tendría esta forma y nuevamente desde 1 hacia infinito. ¿Ok? Esto, a ver. Esto aquí es punto rellenito y esto aquí también es punto rellenito. Ya tenemos el primer dominio. Ahora vamos con el dominio de la función de abajo. Como la función de abajo es logaritmo natural de x más 4, recordamos que en una función logarítmica se debe cumplir que la función interna tiene que ser estrictamente mayor que 0. El 4 que está sumando pasaría a restar. Entonces x tiene que ser mayor que menos 4. De ahí Profe, ¿qué es lo que dice acá? acá donde vamos. Donde dice 0 a la 2, ¿eso es un más o un menos 1 o qué es eso? Aquí en esto, ¿sí? Sí, Ok, sería 0 al cuadrado, es que estoy reemplazando en esto, ¿cierto? Entonces sería 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque escogí el 0 para reemplazar. Más x que vuelve a valer 0, menos 2. El último valor es un menos 2. ¿Ya? sí, profe. Listo. Decíamos que para esta solución, pues dice estrictamente ya que x tiene que ser mayor que menos 4. Menos 4 en nuestra recta tendrá que quedar por este lado. O sea que si x tiene que ser mayor que ese valor, pues tendríamos soluciones que irían de aquí para allá. Y en el valor menos 4, entonces tendríamos un puntico abierto, no relleno. Y la última solución me dice que el denominador tiene que ser diferente de 0. Es decir, que el logaritmo natural de x más 4 tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Igual que en el caso anterior, pues lo que nos va a quedar es que x más 4 tiene que ser diferente. En este caso, la base del logaritmo natural es e. Así que esto sería e, que es el número neperiano, e elevado a la 0. Sin embargo, cualquier número elevado a la 0 siempre da 1. Así que esto me dice que x más 4 tiene que ser diferente de 1. El 4 que está sumando pasaría a restar. Así que me quedaría 1 menos 4 me tiene que dar menos 3. X puede ser cualquier valor menos o a excepción del valor menos 3 que queda aquí. O sea que aquí en el valor 3 vamos a tener otra vez una bolita abierta y tendríamos cualquier valor, que puede ser cualquier valor a la derecha o puede ser cualquier valor a la izquierda. ¿Ok? Ahora sí, si miramos todo, tenemos que ver en qué intervalos vamos a tener las tres rectas. Entonces tendríamos un primer intervalo que sería este donde existe la primera solución, pero esta no existe. Así que no lo puedo incluir. Tendríamos el segundo intervalo, sería este que aquí sí existe, aquí también existe y aquí también existe. Por lo tanto, sí se incluye el intervalo que va desde menos 4 hasta menos 3.
Como en menos 4 tenemos un punto abierto, entonces aquí queda abierto. Como en menos 3 también tengo un punto abierto, aquí quedaría abierto. El siguiente intervalo iría entre menos 3 y menos 2. En el de arriba se cumple, en el del medio se cumple, en el de abajo se cumple, por lo tanto, iría desde menos 3 hasta menos 2. Menos 3. Tenemos un punto abierto en menos 3, acá arriba, por lo tanto no se cumple. En 2 sí tenemos es un punto cerrado en menos 2, por lo tanto sí se incluye. El siguiente intervalo iría desde menos 2 hasta 1. Por aquí se cumple, pero por aquí no se cumple, por lo tanto no lo tenemos en cuenta. Y el último intervalo va desde 1 hasta infinito. Así que esto será unido con el intervalo que va, desde 1 hasta infinito. Un momento, por favor. Como el 1 tiene un punto cerrado, significa que aquí sí se incluye. Y sabemos que el infinito siempre va a ser con paréntesis. Así que este sería el dominio de esa función. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo dos dudas. La primera. La primera era que había como un caso en el que había un mayor o igual que, pero no recuerdo si solo era que cuando estaba dividiendo se pasaba a multiplicar y se cambiaba el signo hacia el otro lado, o si Ok. era dividiendo a multiplicar y a multiplicar a dividir. Bueno, eso se presenta cuando uno está solucionando inecuaciones. Inecuaciones, y efectivamente si yo tengo que pasar, ya no es este problema, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí para que no nos vayamos a confundir. En situaciones donde yo tengo, por ejemplo, 4 menos 2x mayor o mayor o igual que, qué sé yo, que 6. Entonces, el 4 está positivo, pasaría negativo. 6 menos 4 me quedarían 2. Y el menos 2 está multiplicando, tiene que pasar a dividir. Entonces quedaría 2 sobre menos 2. En este caso, estamos pasando una cifra negativa, la estamos pasando a dividir. Y en ese caso es donde cambia de sentido. Creo que te referías a eso. Sí, profe. Sí. Entonces, cuando tengo un número negativo que pasa a multiplicar o pasa a dividir, entonces el símbolo de desigualdad cambia de sentido. Y la segunda pregunta. Y la segunda era que si, digamos, eso sucede en todas, o sea, digamos, en cuadráticas, en logarítmicas y eso. Bueno, siempre que yo tenga un símbolo de desigualdad, y esté despejando, esto se cumple. ¿Sí? Recuerda que, por ejemplo, en las soluciones de las cuadráticas, esto acá, yo no tenía que despejar, así que pues no tendría por qué hacerlo. ¿Sí? Entonces, Sí, pues profe. para este caso no aplicaría porque no tengo nada que despejar. Es si tengo que despejar y tengo que trasladar valores. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, profe, y que si puede hacer uno de los gráficos en el que un punto cerrado se une con uno abierto y entonces va desde el inicio de uno cerrado y termina con, o sea, como que las dos líneas se unen y no es entre los puntos, ¿sí? Ok, cuando tenemos soluciones, por ejemplo, gráficas, ¿te refieres? Sí, profe. Cuando tengo es una gráfica y a partir de la gráfica quiero determinar el dominio, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces aquí, supongamos, lo que pasa es que no lo quería hacer acá porque mi pulso para hacer gráficas no es que sea muy bueno. Pero digamos que tenemos, este es el eje X, ¿cierto? Y el eje Y. Entonces, ahí estarían los dos ejes y tengo una gráfica, digamos, como esta. Donde esto aquí tiene un punto vacío y tenemos
otro segmento de gráfica que empieza en el mismo valor, pero ahí sí tenemos un punto rellenito. Y digamos que tenemos algo como eso. ¿Ok? Entonces, supongamos que este valor aquí es -2. Entonces, para la primer curva o para la primer línea, ¿cierto? No existe el valor en -2, pero para la segunda sí existe. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de dominio, el dominio nosotros lo vemos es sobre el eje X. Es decir, si existe gráfica para cualquier valor de X. Por ejemplo, si aquí queda el 1, yo veo que hay una gráfica hacia arriba, ¿cierto? Existe una gráfica. En el valor -2, pues para la primera no existe, pero para la segunda sí. Por lo tanto, el -2 sí hace parte del dominio. ¿Ok? Conclusión, la función nunca se interrumpe porque para cualquier valor anterior a -2 existe gráfica. Por ejemplo, por aquí existe gráfica. Y para un valor después de 2, por ejemplo en -1, también existe gráfica. Entonces, como que la función nunca se interrumpe. La función siempre va a tener un pedazo de curva para cualquier valor de X. En ese caso, el dominio iría desde -infinito hasta infinito. Recuerden otra cosa, y es que si la línea no termina en nada, es porque debemos entender que ella se sigue extendiendo indefinidamente. Y esta línea se está extendiendo tanto verticalmente hacia arriba como horizontalmente hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que ella se extiende, o por eso es que puedo decir mejor que el dominio sí va desde -infinito hasta infinito. Lo mismo pasa en esta sección de acá, ¿no? Esta línea aquí me está diciendo que la curva se va a extender indefinidamente o verticalmente, se extiende hacia -infinito y horizontalmente también se extiende hacia la izquierda indefinidamente. Por eso ella tiende hasta -infinito por acá y por acá tiende al infinito. Esto si estoy hablando del dominio. ¿Qué pasa si estoy hablando del rango? El rango, entonces, como ella viene de por acá desde -infinito, entonces empezaría en -infinito. Entonces, a ver, por aquí tengo gráfica, tengo gráfica, tengo gráfica, tengo gráfica, tengo gráfica. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta este punto de acá. ¿Ok? Digamos que este valor de aquí es 2. Entonces significa que llega hasta el valor 2. Como en el valor 2 tengo un punto abierto, significa que no se incluye el valor 2, es un paréntesis, unido con, ¿dónde vuelve a empezar la gráfica? El punto más bajito que yo veo la gráfica es este de acá, de esa otra curva. Y digamos que este valor es 3. Por lo tanto, empezaría otra vez en 3, que sí se incluye, y se extendería hasta el infinito, porque verticalmente ella me está diciendo que sigue subiendo hacia el infinito. El infinito recordamos que va con paréntesis. ¿Era algo como eso que querías preguntar? Sí, profe. También tengo otra duda. Habla. Como el rango va, se mide de abajo hacia arriba, pero hay veces que hay como unas que están en el mismo punto. Entonces, digamos que acá es punto cerrado. Ajá. Ahí. Pero acá también hay como otra gráfica así. O sea, pues no hay porque ahí hay otra, sino que continúa como por acá. Pero Ajá. esta está más abajo. ¿Hay cuál determinó cuál escribo primero en el rango? La que esté más bajita. Si esta, por ejemplo, que tú me muestras de aquí, es la más bajita, esa sería la que tendría que empezar. ¿Sí estamos? Sí, señor. ¿Y cómo termina aquí, luego nombro esta o nombro esta? Igual, la que quede más alta. ¿Sí? Por ejemplo, pues esta no podría quedar así, ¿no? Digamos que esta quedó aquí, en un punto abierto. Mientras que esta llegó hasta aquí.
¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto sería esta. Entonces, hasta aquí llegaría nuestro rango. Profe, ¿podemos hacer un ejercicio así, por favor? ¿Vale? Vamos a incluir otra diapositiva entonces. Entonces, supongamos que tengo una gráfica que empieza por aquí, llega este valor acá, luego vuelve a empezar otra curva por acá, que se extiende de esta forma hasta por acá, y tenemos una última que empieza por acá y llega hasta acá. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de dominio ya sabemos que es sobre el eje X. Entonces, lo voy a mirar. Recuerden que lo miramos el dominio lo tengo que mirar es en forma horizontal, por lo tanto voy de izquierda hacia derecha. Entonces, para mí, izquierda, la gráfica empieza acá, ¿cierto? Digamos que este valor por aquí es menos 6. Y llega a la primer curva, llega hasta acá. Digamos que este valor es menos 3. Luego, vuelve a empezar por aquí. Este valor es menos 1. Y digamos que llega hasta aquí, donde este valor es 4. Y vuelve a empezar aquí, donde este valor es 6. Y digamos que llega hasta aquí, donde este valor es 9. Entonces, dominio iría desde menos 6. Voy a hacerlo, a ver si... No, voy a hacerlo por acá. Menos 6. Abierto porque el punto está abierto, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegaría? Hasta menos 3. Que también es abierto. El siguiente empieza en menos 1, que como el punto es cerrado en menos 1, es corchete, y llega hasta 4, que también iría con corchete. Y unido con el siguiente que va desde 6 hasta 9. ¿Sí quedó claro ese dominio? Sí, bro. Listo. Y ahora si pensamos en el rango. Entonces yo veo el punto más bajito para mí es este de acá. Está más abajo que este otro. Este otro estaría como por aquí. Entonces si este punto de acá vamos a darle el valor menos 5. Este valor de aquí menos 4. Este punto de acá todavía más arribita menos 3. Este punto de acá vamos a decir que es menos 1. Coloqué unos de un lado, otros del otro lado. Este valor de aquí, digamos que es 1 positivo. Y este valor de acá, digamos que es 3 positivo. Entonces, el punto más bajito que hay, ¿cuál es? Menos 5. O sea que eso empezaría en menos 5. ¿Abierto o cerrado? Paréntesis. O sea que viene abierto, por lo tanto viene con paréntesis. En otros valores, ¿hay algún otro valor donde la curva, donde yo no encuentre gráfica? Es decir, donde yo me proyecte a izquierda o me proyecte hacia la derecha, me proyecte a izquierda, perdón, izquierda es para acá, o me proyecte hacia derecha y que no encuentre curva? No. No. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta el valor 3. Entonces el valor más alto es 3. Y como en el valor 3 tengo un punto cerrado, entonces esto será corchete. Y pare de contar porque hacia arriba, ni más hacia arriba hay gráfica,
ni más hacia abajo hay gráfico. ¿Listo? ¿Alguno otro que quieran ver? Parece que no. Profe, ¿la evaluación es el martes? Pues creo que tienen el horario allá, creo que sí. El miércoles. Trigonometría, es el miércoles 4 de miércoles. noviembre. O sea que